cable de gas que se me rompió, perdí 1 minuto y medio para llegar al final del tramo y es lo que me faltó para ganar el Festival Dakar. Y me obligaron el día de descanso a bajar la velocidad y no atacar al piloto líder. Me hubiera gustado saber qué sensación tenía ese hombre ahí sentado en la moto, ¿no? Un poco como si ahora viene un ovni y te da una vuelta, ¿no? Pero Edgar Canet yo lo veo como un piloto posible ganador del Dakar en el futuro. Cuando me hacen esta pregunta digo, tengo la gran suerte de estar aquí y poderlo contar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a FMC Sport. Empieza un nuevo año, empieza 2026 y como cada año, a inicios de temporada, hay un evento muy especial que es el Dakar. Y para hablar de esta temática, hemos venido a consultar un oráculo como es Jordi Arcarons, Muy buenas. 4 veces subcampeón del Dakar en motos, una experiencia larguísima en esta carrera, en los Rally Nights. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, sigo competitivo, entre comillas, haciendo actividad de la moto aún. Tengo 63 años, muchas experiencias y toda una vida dedicada a la competición, primero amateur, después profesional y ahora pues haciendo de maestro, de manager. También llevo a gente a hacer excursiones por el desierto y organizo cursos y stage en el desierto de Marruecos. Estoy bastante ubicado allí. De hecho, nos conocimos ahí. Fue un poco casualidad, ¿no? Que nos encontrásemos. Yo estaba de ruta en moto, tú estabas trabajando con un Sí, grupo de clientes con Yamaha sí. y pues decidí atracarlo. Me lancé, estábamos cenando y te puse a hablar y realmente acogiste el guante de esta entrevista súper bien. Nada, agradecerte sobre todo que nos hayas abierto las puertas de tu casa, lo primero. Y ya te lanzo la primera. ¿Recuerdas ese primer momento que pensaste, me quiero dedicar a las motos? Sí, yo trabajaba de albañil, primero en el campo. Nací en una casa de payés y después trabajé en la construcción y mi hermano ya corría en moto con Montesa y era campeón de España en motocross. Entonces, él fue un poco mi ídolo y mi manera de seguir una línea de deporte, ¿no? Entonces me gustaba el motocross y empecé a competir en motocross, pero por supuesto para ser profesional es muy complicado en este deporte, ¿no? Porque todo tiene unos costes muy elevados. Um, Trabajando y haciendo carreras, pues conseguí coger un buen nivel en el motocross, pero nunca llegué a ganar un campeonato de España. Entonces decidí probar suerte en el enduro, que también me gustaba y de hecho fue el importador de KTM que me ofreció una pequeña ayuda para hacer el campeonato en buenas condiciones. Y como yo venía del motocross tenía ya un nivel bueno de pilotaje, entonces eso me supuso poder ganar el Campeonato de España de Enduro y fue el primer paso importante para intentar ser profesional de la moto. Tú en esa época ya tenías tu carácter, ¿no? Ya lo tenías claro que querías enfocarte ahí. Bueno, lo que tienes claro es que te gusta la moto, te gusta la competición y quieres cada vez más. Entonces, entrenar más, tener una segunda moto para eso, ¿no? Una para competir y otra para entrenar. Bueno, todos son siempre problemas de costes, ¿no? De tener dinero para hacerlo. Entonces, bueno, pues poco a poco vas avanzando. Entonces, continué compitiendo en motocross, en enduro, y luego fui a correr la Baja Aragón, que era una prueba también ya muy importante en España, organizada por los franceses, pero que esa carrera tenía algo. Entonces fui a probar, y también me encantó esa carrera y de hecho hice segundo, hacía equipo con Carlos Mas y fue otra cosa más que vi que se me daba muy bien, el tema de las bajas y nada, que ahí pues mi objetivo era enduro y los rides. Ya te ibas organizando el calendario, ¿no? Para ir a una cosa, Sí, a la otra. sí, en ese momento, a través de la Baja, que fue la pionera en España, pues ya surgieron muchos más rallies en España. Y había un campeonato que lo gané, creo, 6 veces,
en la categoría que yo corría, que era 4 tiempos. Entonces, ese campeonato pues también me supuso pues correr en muchos sitios de España, como la Baja, la Alcarria, corría Montes de Cuenca, la Transespaña, había rallies por todas partes. Estaba muy divertido la actividad off-road en España en esa época. Decías que tu hermano también había competido en moto. ¿Qué papel jugó tu familia en ese momento? Sí, mi hermano fue profesional solo de motocross y se dedicó 100% al motocross. Además fue en un momento en que entraron las marcas japonesas en España y absorbieron a las marcas nacionales. Entonces, en ese caso Honda compró Montesa y mi hermano fue piloto oficial Honda en motocross. ¿Fue bueno o fue malo? No lo sé, pero sí que hubo ese paso importante y yo también pues tuve la suerte de que entré a formar parte de Suzuki y ser piloto de Suzuki para rallies y para en España. Eso al inicio, ¿eh? Luego todo pues, fue avanzando de otra forma porque en el Dakar competía un equipo oficial que era Cagiva y necesitaba un piloto, un tercer piloto, entonces ahí tuve la suerte de entrar en ese equipo. Mirando atrás, ¿qué tenía ese Jordi joven que aún sigue teniendo el Jordi que tengo ahora delante? Bueno, sí, con la edad lo que pasa es que no te da miedo nada. O sea, entonces yo era muy competitivo, me gustaba correr, velocidad, y más viniendo del motocross que te gusta saltar, en fin. Eh, Luego la edad lo que hace es que te hace más maduro y vas cogiendo experiencia y dejas la agresividad de joven y la vas cambiando por experiencia. Entonces he hecho ese cambio y ahora pues correr no me gusta mucho la velocidad, la verdad, pero me gusta esa experiencia de poder enseñar a la gente, poder explicarles, anticiparse a las situaciones, ir con cuidado, en fin, toda una serie de cosas que son importantes en la competición de los rallies hoy en día. Dices que te gusta justamente esto, compartir tu experiencia y Mm. guiar un poco a esos jóvenes. ¿Qué le dirías a ese Jordi joven? ¿Qué recomendación le darías? Bueno, sí, yo me dediqué a enseñar porque hubiera querido que alguien lo hubiera hecho conmigo, pero no había alguien con experiencia para transmitirme todo eso. Pero cuando yo decidí retirarme, cuando tenía 40 años, había hecho 15 Dakars en moto, digo, ¿qué hago con todo lo que he aprendido? Entonces, por supuesto, pues dárselo a quien lo necesite, ¿no? En ese momento fue Nani Roma, que cuando yo entré de manager en el equipo, fue cuando Nani ganó el Dakar en 2004. Bueno, pues ¿qué le diría a ese Jordi joven? Pues que las cosas se consiguen a base de objetivos, pero de trabajo. O sea, un trabajo consecutivo, no se consigue de un día para otro. Es todo la suma, la suma, la suma, la suma. Y como alguien dijo, hay que levantarse por la mañana bien pronto, bien pronto. La primera vez que fuiste al Dakar, ¿qué pensaste? De decir, me estoy metiendo en un mundo A ver, ya... el Dakar ya en esa época se decía que era peligroso, porque de hecho había accidentes graves, y justo ese año fue el más accidentado de todos los Dakars. Murieron 7 personas, eso no se olvida nunca. Y por supuesto, pues la familia, los amigos, todos, pues le dieron un valor aún más grande por eso, ¿no? Porque por el peligro que entrañaba, pues el hacer esa carrera le supone pues que aumenta tu, no sé, tu caché por haber estado ahí, ¿no? Y por supuesto me dijeron, oye, no, esperemos que no vas a volver otra vez, ¿no? Cuando terminé el primer Dakar, que conseguí acabarlo, gané la categoría hasta 500, porque de hecho fui la única moto que aguantó, las demás rompieron todas. Y de los 120 que salimos de París, terminaron 31. Yo tenía 30. Dakar, que lo recuerdo prácticamente día a día, ¿eh? Y mira que han pasado años. Para alguien que no lo ha vivido, o sea, que no sabe qué es esto, ¿qué necesita un piloto para ser bueno en el Dakar? Mm. Eh,
el espíritu aventurero es muy importante. Entonces, el espíritu aventurero es porque, digamos, sabes tú mismo salir de situaciones muy complicadas. Situaciones límite, ¿eh? Y a veces improvisar, todas esas cosas. Aparte de que, ya que lo haces en moto, pues que tu pilotaje en moto sea perfecto, que se adapte a todas las situaciones. Lo más difícil, la arena, las dunas, la conducción en arena es complicada. Y más cuando se hunde la moto y hay que sacarla y todas esas cosas. La navegación, ahí sí que yo tenía un cero en navegación y tuve que aprender a base de años. La navegación pues no la utilizas en nada en tu vida normal y de repente pues te dicen que tienes que seguir un roadbook, tienes que ir dirección unos grados de brújula. Yo no conocía la brújula, no sabía dónde estaba el norte y nada más. Entonces todo esto es un conocimiento que tienes que saberlo pues trabajar, ¿no? Entonces aparte de entrenar en moto pues entrenar eso, roadbook, navegación y luego pues prepararte psicológicamente para todas las situaciones límite que te dicen ¿qué hago aquí? Me voy a casa, eso no puede ser, yo ¿qué he venido a hacer aquí? No, eso no puede pasar. ¿Cómo lo entrenabas esto? Porque por aquí tenías te montabas una ruta y que tenías que seguir Bueno, unos checkpoints o alguna cosa así. mira, al inicio había una especie de recorrido para aficionados que era desde Mollet a Andorra con roadbook. Entonces, mira, me iba bien ya para empezar a leer el roadbook encima de la moto y saber descifrar los caminos, los cruces y todo esto. Y así empecé. No había nadie que marcara roadbooks y me permitiera hacer roadbooks como el desierto. Y luego, pues cuando empecé a hacer más carreras, aparte del Dakar, había el Rally de Túnez, Rally de Marruecos, si podía, guardaba roadbooks de estas carreras, y luego pues algún día podía ir a hacer alguna etapa de esas o intentar. Es decir, repetías las etapas que ya Sí, habías hecho. pero eso ya mucho más adelante, ¿eh? Vale. Sí, pero al inicio no tenía esa capacidad. Y para ir a África, que era complicado entonces, ahora es más fácil, y, y bueno, tener todo lo necesario, ¿no? Porque además no es solo coger la moto e ir allí, necesitas un equipo de asistencia, alguien que te siga, en fin, toda una serie de cosas. Hoy en día con los sistemas GPS todo es muy fácil. Antes no había GPS, entonces se complicaba mucho ir a cualquier sitio porque es que además para quedar con tu asistencia en un punto no era nada fácil. Lo más fácil era perderse. Para alguien que tampoco ha visto nunca el Dakar, o sea, ¿qué le explicarías? ¿Qué tiene esa carrera que realmente arrastra tanto y seduce tanto? Bueno, la mayoría de la gente conoce el Dakar por la televisión, ¿no? Las imágenes te hablan, te dicen. Y como estás en un entorno desértico, que no hay nada, pero con paisajes muy bonitos, claro, desde casa dices, yo quiero estar ahí, ¿no? Yo quiero ir. Pero cuando estás allí es otra cosa, nada que ver con lo que has visto en televisión. O sea, en televisión no percibes la dureza. Puedes ver ahí un piloto que se ha caído, que no puede, que tal, sí, pero esa dureza hay que sentirla allí. Entonces, bueno, pues la gente hace lo posible. El que económicamente puede, pues lo tiene fácil. Y el que no económicamente no puede, pues tiene que buscarse la manera de ir como sea. He visto muchas situaciones, ¿eh? O sea, gente que hace créditos, gente que se vende todo y dice, yo quiero ir al Dakar, ¿no? Ha habido pilotos que han hecho eso. Bueno, pues luego pues un poco jugar a cómo van las cosas, depende de tu preparación, de tu máquina, la preparación de la máquina, y intentar terminar, intentar dar la nota, de hacer un buen resultado para que alguien se fije en ti, pero eso no es solo ir a correr el Dakar, es que falta mucho trabajo de un año de antelación en este proyecto. Bueno, pues como lo mismo en todo hay que saber buscar la fórmula para que empieces desde un nivel y vas subiendo, vas subiendo, vas subiendo. Entonces no puedes pasar del nivel 1 al nivel 10 de golpe. Hay que pasar por todos los niveles. ¿Cómo es la carrera por detrás? Porque ahora la vemos muy profesional, con un montón de caravanas, tal. En tu época también era así. No.
Antes, digamos, todos dormíamos en el bivac, en tienda de campaña. Recuerdo que sí, que los equipos oficiales como Peugeot o Citroën en ese momento buscaban si había algún hotel cerca, aunque estuviera a 20 kilómetros, para ir a dormir. Pero si no, tenía que dormir en tienda de campaña, como todos. Entonces, digamos que la calidad de la carrera de vida, la calidad de vida era muy bajo. Y así sufría. Y así sufría solo con eso, con dormir en una tienda de campaña. Con los ruidos que generaban los que trabajaban con los vehículos por la noche, porque muchas veces por la noche era cuando se reparaban los vehículos. Porque los camiones de asistencia también participaban en la carrera. Mis primeros Dakars eran eso. Luego cambió todo, poco a poco. Y ahora se vive bien, pero antes era difícil para todos, para los mecánicos, pilotos, asistencias, todo. Claro, ¿cómo se vive esto? Realmente es que debe ser durísimo. Porque una noche, 2 noches, bueno, 3, pero claro, 2 o 3 semanas ahí. En aquel momento la competición no era un negocio, sino que era una competición de sobrevivencia, supervivencia. Y poco a poco la competición se ha convertido en un negocio, entonces continúa habiendo algo de interés porque están las marcas, están los equipos y está gente muy profesional y hay una buena lucha, pero ha perdido esa esencia de la supervivencia que había. La gente llegaba de noche. Llegaba de noche y tenía que recuperarse y al día siguiente volver a salir, y si no, pues para casa. Digamos que ahora la gente duerme en motorhome. Si no le gusta la comida del bivac, te puedes traer tu comida y hacerte tu comida. Y tienes un fisioterapeuta que te trata y te deja bien. Bueno, pero como todos los pilotos y todos los equipos funcionan así, pues el equilibrio continúa existiendo porque al final se vive mejor, pero para todos igual. Y antes era al revés, ¿no? Antes no había privilegios. Luego te preguntaré más por las diferencias de tu época y la actual. Tú has sido 4 veces subcampeón del Dakar. Am, ¿Qué duele más, quedarse tan cerca o es más una motivación para el año siguiente de volver y intentarlo? De los 4 Dakars que hice segundo, había 2 que posiblemente podía haber ganado. Pero no tiene que ser ninguna excusa ni nada. O sea, al final, pues no lo tienes y ya está. Pero sí que cuando hay un equipo muy profesional que tiene todas las cartas y las juega bien, pues ese equipo va a ganar y lo hace como sea. Lo digo en el sentido de que en su momento, pues si alguien tenía la capacidad de cambiar un motor en una etapa que no se podía cambiar, pues lo hacía y nadie se enteraba y no pasaba nada. Y ahora lo sabemos, antes no lo sabíamos y no podíamos reclamar, ¿no? Pero eso pasó. Y en otra ocasión, bueno, pues un cable de gas que se me rompió, perdí 1 minuto y medio para llegar al final del tramo y es lo que me faltó para ganar ese Dakar, ¿no? Un cable de gas. Un cable de gas de la estatuilla, ¿eh? Sí, sí, Nunca sí. me lo he dicho. Sí. En una carrera tan larga, porque son muchos días, son muchísimos kilómetros, Antes eran más días, sí. ¿qué pesa más, el cuerpo o la cabeza? Bueno, físicamente el cuerpo tiene que responder, entonces la preparación física es vital, vital. Y que durante los 20 días que duraba antes la carrera estuvieras bien, porque también había la posibilidad de que tuvieras algún tipo de bajón físico, ¿no? O incluso por la comida, por la mala alimentación, una serie de cosas. Entonces, mantenerse en forma durante 20 días era difícil. Con la tecnología actual, ¿crees que ha perdido un poco, bueno, ya me lo has dicho un poco, ¿no? Pero ¿crees que se ha perdido esa esencia? Porque en Sí, navegación, con los GPS, pero no podemos volver atrás. Yo pienso que es lo que ahora tenemos. Las federaciones, los seguros que hay en la licencia, todos quieren seguridad, todo el mundo quiere que sea una carrera segura y no hay accidentes, ¿no? Accidentes mortales, sobre todo, accidentes en general.
Entonces hay que hacer la carrera como se hace ahora, con GPS, con localizador de cada persona, y si pasa algo que puedas comunicarte, todo controlado, todo. Tengo que decir que antes era así, sin toda esa seguridad, pero la carrera era un poco loca, porque había pilotos que durante 3 días no se sabía nada de ellos, estaban perdidos, o habían vuelto a casa y no habían dicho nada, también había pasado. Pero claro, la organización tiene que preocuparse, se tenía que preocupar de ir a buscar pilotos que no sabían dónde estaban con el helicóptero. Pero mientras están desaparecidos, hay que buscarlos. Batidas, ¿no? Sí, Por el desierto. con el helicóptero, sí. Y alguno, pues sí, había pasado 3 días en el desierto porque su baliza no funcionaba y no podía dar la señal de que no podía continuar en carrera y estaba parado. Y eso había pasado. ¿Os llevabais alguna cosa para comer por si pasaba Sí, pero algún claro, inconveniente? llevamos un depósito de agua en la moto de supervivencia de 3 litros. Antes creo que era de 5 para que pudieras subsistir. Aparte del camelback y aparte pues de los bolsillos llenos de comida que te dan en una bolsa por la mañana. Pero sí, llevamos alimentos. ¿Te hubiese gustado competir con los medios y la tecnología que hay ahora? Sí, bueno, al final pues siempre que sea igual para todos, sí. Que se trata de eso, ¿no? De que en las condiciones que sea, pero que haya igualdad para todos. Muchas veces se ha dicho que el Dakar fue injusto contigo. ¿Tú lo sientes así? Mira, cuando me hacen esta pregunta, digo, tengo la gran suerte de estar aquí y poderlo contar, ¿no? Porque por el camino se han quedado bastantes amigos pilotos y pienso en ellos. No es importante al final ahora si he ganado o no he ganado, es poderlo contar. Fabricio Meme perdió la vida, Richard Sain perdió la vida, Andy Caldecott, y te podría nombrar una lista, más conocidos, menos conocidos, pero que hacían lo que más les gustaba, pero la vida no, no te deja de decidir cuándo es tu final, ¿no? ¿Alguna vez te sentiste solo o poco reconocido por no haber quizá conseguido ese logro que al final es trivial, ¿no? Pero en el momento es Mira, por lo que luchas. hubo una época en que todas las marcas estaban ahí con modelos de moto muy, muy de fábrica, o sea, motos prototipos, pero no tuve esa suerte de estar en ese momento en el Dakar, sino fue un poco más tarde, cuando sí aún estaba Cagiva, cuando estaba Yamaha, y fue cuando Honda se retiró y luego Suzuki se retiró. Entonces cambiaron el reglamento para que las motos fueran más de serie y no fueran prototipos, para que todo el mundo pudiera tener una moto competitiva más de serie. Y yo entré en esa época. Entonces, bueno, con una moto más de serie y no eh, tan profesional, pues hacía lo que podía, ¿no? Entonces estuve corriendo muchos años también, sobre todo el inicio de KTM. El inicio de KTM, pues con motos que no eran de rally, eran motos de enduro, pero basadas un poco en la trail, rompían siempre. Y tardamos bastantes años hasta que KTM no fabricó una moto ganadora. Fue exactamente 2001. Yo trabajé en ese proyecto, pero no tuve después la suerte de poder ganar con KTM porque fueron mis últimos años y me retiré en 2002. Bien, no quiero dar excusas, pero no tuve nunca un equipo 100% profesional, oficial, con la moto ganadora. O sea, el equipo pata negra que digas, todos los medios, Sí, la moto y sí, todo sí. en la línea que tiene que estar. Tenía patrocinadores que confiaron en mí, que aportaban lo que necesitas para montar una estructura, pero no conseguimos esa victoria tan esperada. ¿Cómo se gestiona? Entiendo que debiste sentirte un poco frustrado algunas veces. Bueno, mira, cuando haces por primera vez segundo es un éxito,
Cuando haces segunda vez, segundo, dices, lo conseguiré. Y ya la tercera vez dices, caramba, otra vez segundo, ¿no? Y la cuarta dices, es que ya no, no lo voy a conseguir. Entonces, la última vez que hice segundo fue un poco frustración, porque sí, además lo recuerdo bien, ganó Fabrizio Meoni con KTM y yo estaba también en KTM y me obligaron el día de descanso a bajar la velocidad y no atacar al piloto líder, porque KTM quería ganar su primer Dakar. Entonces, fue pues una decisión de trabajo en equipo que entiendo muy bien, pues lo entendí en ese momento y ahí pues fue también un poco desesperante decir ya será difícil ganarlo. Te iba a preguntar si tenemos, bueno, tenemos aquí tus perros, tus gatos, lo que pasa en la vida normal, ¿eh? ¿Hubo alguna derrota que doliera más que cualquier caída? Me hablabas antes de ser el cable de gas o quizá tengas otra más clavada. Bueno, al final te gusta siempre que las cosas sean limpias y no haya controversias en situaciones, ¿no? Y sí que esta carrera daba para hacer cosas un poco extradeportivas, ¿no? Tener conocimiento del recorrido, evitar partes que al final tú no tenías esos conocimientos y te metías ahí en ese mar de dunas cuando alguien pues no pasaba por ahí, pasaba por otro sitio, ¿no? Eso sí que dices, ¿cómo es posible que lleguemos a esta situación cuando esa carrera pues parece que todos tenemos que pasar por lo mismo y no pasamos por lo mismo, ¿no? Claro, ahí eso te desanima, porque dices, ¿para qué me he preparado yo tanto, tal, si al final Uno hace trampas, ¿no? uno hace trampas y va por otro lado, sí. Pero tampoco no quiero hacer mal, mala letra con eso. Mirando en conjunto tu carrera, ¿cambiarías alguna cosa? Mm, no, porque ¿sabes qué pasa? Que en cada decisión podrías cambiar cosas, sí, pero yo creo que el resultado de todo pues me ha llevado donde estoy ahora y estoy contento y estoy feliz. O sea que lo más importante es estar bien de salud al final, es lo que cuenta. Cuéntanos alguna anécdota que, cambiando un poco de tercio, que nos haga reír, que tuviese gracia. Antes, cuando nos perdíamos, que era bastante habitual, te perdías, no encontrabas el paso ese que decía, al final hay un paso, tenías que volver atrás. Si había gente por ahí en el desierto, nómadas, pues les preguntábamos, pero no hablaban tu idioma, no podíamos comunicarnos hablando. Le invitabas a subir a la moto. Y yo subía un Touareg, lo subí a la moto y hicimos 30 kilómetros y me iba indicando con la mano, él sabía por dónde pasaba la carrera. Y la verdad que sí, que al final pues encontré una pista ya que había marcas, porque ya habían pasado otros participantes. Y lo único que le dije es que yo no podía volver atrás a llevarlo donde lo había cogido. Y le di muy buena propina y el hombre estaba contentísimo y me hizo así, nada. Entonces el hombre pensé, va descalzo y hemos hecho 30 kilómetros. Joder, ¿cómo va a volver allí? Pero bueno, supongo que es su casa y no tiene problema. Para mí hubiera sido un problema, sí. Hombre, tú dirás. Pero recuerdo que me cogía muy fuerte detrás, sentado en la moto. Claro, tampoco despacio no íbamos. Y no Hombre, sé. Jordi, me- me- ibas a gas, ¿no? Ibas a ir dándole. bueno, no iba al límite, pero iba rápido. Me hubiera gustado saber qué sensación tenía ese hombre ahí sentado en la moto, ¿no? Un poco como si ahora viene un ovni y te da una vuelta, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Cuál es la situación más límite que has estado en una carrera así? Bueno, cuando hay un accidente es lo peor, ¿no? Porque un año que también estaba segundo, estaba primero Peter Ansel, choqué contra un perro que se asustó porque tenía el helicóptero encima y se asustó y cruzó cuando yo pasaba. Entonces fue una caída, un impacto seco, me quedé inconsciente, no recuerdo nada.
pero me costó mucho recuperarme de eso, de ese accidente. Después, incluso cuando volví a casa, al cabo de un mes, no daba crédito a todo, ¿no? Bueno, eso fue una situación que me costó mucho recuperarme. Y después, bueno, cuando trabajas para un equipo, cuando trabajé para Cagiva el primer año, el equipo oficial, me dijeron, porque yo era muy rápido, muy loco. Gané la primera etapa, gané la segunda, perdí la tarjeta de ruta, luego me caí en una duna, salté una duna y me caí. Y me dijeron, tú estás aquí para trabajar, para ayudar al equipo. Nada más. No tienes que ganar etapas, no tienes que ganar la carrera, nada más. Solo, y entonces lo entendí bien. Eddie Orioli, que era el piloto número uno del equipo, destruyó su Big Moose y su neumático trasero. Entonces yo lo vi todo, porque estaba detrás de él, y me dice, ¿sabes lo que tienes que hacer, no? Sí, 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 sí. Y le di mi rueda, la montamos y se fue. Y me dio su rueda destruida y tuve que seguir. Perdí 45 minutos, conseguí llegar al vivac solo con la llanta, pero ahí entendí que es un trabajo de equipo. Un piloto solo es difícil que gane esa carrera. Hay un equipo y ese equipo tiene que trabajar en conjunto. Y al final las cosas se consiguen así. Sí. Eso es lo que más he aprendido. Que los trabajos individuales en una carrera tan larga no valen. Y eso pasa también en el ciclismo, si te das cuenta, de que están los gregarios, ¿no? Para ayudar. Entre pilotos hay pique porque hay competición, pero después, claro, llegas al vivac y todo esto, se crea una hermandad. Sí. Sí, los pilotos cada uno tiene una historia para explicar y la verdad que te gusta explicarla y escuchar a los demás y me ha pasado esto. Es igual que corras para una marca, para un patrocinador, hay buena relación, hay pilotos muy humildes, muy sanos y diferente de otras especialidades donde hay mucho pique, ¿no? Incluso tú puedes ver perfectamente cómo los pilotos se ayudan de otros equipos, de otras marcas, porque ven que esa situación es difícil para esa persona, que te podría pasar a ti y también te gustaría que te ayudara. Cuando llegas ahí, ¿te gustaba más escuchar, explicar tú? Me gustaba mucho escuchar, porque siempre hay alguien que diga cosas interesantes, alguien con experiencia, y los más veteranos siempre son los que tienen más conversación. ¿Cómo se decide dejar de competir en una carrera así? Mira, fue difícil porque el año 2002 yo venía de una lesión que tuve en Rally Faraones, donde me rompí meseta tibial y fui a Dakar, pues, digamos, con una preparación no máxima y con cierto dolor. Y hice lo que pude, pero yo iba pensando cada día, este va a ser mi último Dakar, este va a ser el último Dakar, y lo voy a decir cuando llegue al final, en el Lago Rosa, para que quede constancia de que no voy a volver, porque ese es el momento que lo decides, cuando estás en competición. Si no, después es muy difícil dejarlo, o cuando ya has acabado el rally, estás en casa, voy a probar otro año, no. Entonces, lo tenía clarísimo. Esa carrera se corre porque hay una motivación muy grande, porque esa motivación es la que te lleva a cada día a prepararte y, y a entrenar y sacrificarte. Si no hay esa motivación, el sacrificio no sale solo, cuesta mucho. Entonces, todo es paralelo. Y siempre ya me habían dicho, últimamente ya había psicólogos deportivos que me habían dicho, piensa que cualquier deportista tiene una línea ascendente, luego se mantiene y luego viene la bajada. Y cuando ya viene la bajada es muy difícil remontar otra vez. Muy difícil. Entonces, muchos deportistas no saben eso. Entonces, es bueno retirarse cuando estás en esa línea, pero nunca en la bajada. Y más si hay riesgo en esa especialidad, porque en la bajada es donde puedes hacerte daño. Porque luego lo- los sensores que tenemos no actúan bien. ¿Qué es lo más difícil? O sea, el día después de retirarte, una vez ya has colgado el casco, ¿qué es lo más difícil de aceptar? Bueno, cuando yo me retiré dije, voy
quiero probarlo en coche, correr Dakar en coche. Eh, no tengo coche, no tengo nada, pero buscaré la fórmula, ¿no? Y durante un año pues estuve buscando tal y conseguimos, bueno, un equipo muy, muy humilde de aquí, de BMW de Manresa, pero salió fatal la cosa. Y dije, no, esto de los coches No te viste ahí. no va a funcionar. Lo mío es intentar ah, formar pilotos y enseñarles y llevarlos y dedicarme a esto, manager, team manager. Entonces, el año siguiente ya entré dentro del equipo que había KTM, Repsol, Red Bull y además con pilotos que son muy conocidos, que la Marc Oma, Lani Roma, Isidre Esteve, después, Un auténtico Dream Team, ¿eh? después Jordi Viladons, Gerard Farrés. Sí, sí, la verdad que ha sido un placer trabajar con esta gente y que después ves que cada uno pues ha, ha sido un líder, ¿no? ¿Echaste de menos a esa adrenalina que te proporcionaba ir encima de la moto? Sí, sí. Mira, una de las cosas que hice para continuar dentro de ese mundo de la competición y lo que sientes para competir, ¿no? En la moto de agua. Entonces había un campeonato de rides de moto de agua y bueno, también porque estaba Bifitter y estaba Jets Maribén, que me ayudaron mucho y pude competir durante 5 o 6 años en esas competiciones. Y un poco parecido al desierto, pues en el mar, ¿no? De la arena a las olas, ¿eh? Agua hasta el cuello. ¿Crees que los deportistas están preparados para ese después que hay? Yo creo que cada deportista es un mundo, o sea, cada uno piensa diferente, pero no hay nadie preparado, porque lo que te da la competición no te lo da nada, que yo conozca, ¿no? Ni ningún oficio, ni ningún otro trabajo. Ser profesional lo que sí que te enseña mucho. Entonces, lo bueno es que sabes organizarte y cómo anticiparte a las cosas para que luego fluya todo, ¿no? Cuando antes damos una pincelada, cuando ves el Dakar actual y ves el que tenías tú, dijésemos, ¿qué ha ganado y qué ha perdido? Partiendo de la base que el Rally Dakar siempre ha sido para coches más que para motos, ¿eh? Y lo continúa siendo. Pero es complicado, muy complicado hacer esta comparación porque son tiempos diferentes. Entonces, en la época en que vivimos, tiene que ser tal como es ahora el Rally. Es Arabia Saudí, pagan bien, es un negocio, pero date cuenta que las marcas están ahí, pilotos muy profesionales, la televisión, todo lo necesario para que esa carrera continúe siendo atrayente, ¿no? Y en la época en que yo corría en África, pues en esa época y con los medios que había, pues la carrera era así y se buscaba la seguridad, pero es que la seguridad no era 100%, porque además estabas en un continente donde no hay conflictos y había pasado cosas, ¿no? Entonces, digamos que hay que vivir en cada momento para saber qué es lo bueno y lo que no era bueno, pero Claro, ahora es impensable que alguna facción pues rapte a algún piloto, ¿no? mm, digamos que en Arabia Saudí eso no pasa, o sea, a nadie se le pasa por la cabeza, ¿no? Pero en África sí. En África, aparte de competir y estar en una carrera muy popular y que incluso los africanos les gustaba mucho, surgían otros problemas, ¿no? Incluso defensores pues de, de la pobreza que hay en África, pero el Dakar no tenía ninguna culpa de la pobreza de África, al contrario, si podía ayudar, ayudaba y se hicieron muchas fundaciones, pero digamos que
se tuvo que luchar también contra esto, ¿no? ¿Es posible que pueda volver algún día a África o es algo No, insalvable? no. Una carrera mediática como la de Arabia Saudí no puede volver a África. Solo puede estar en África Eco Race, es una carrera que vamos a hacer ahora, pero que no es mediática. Entonces, no le sirve a nadie de punto de ataque esa carrera en teoría, porque eh, no sale de los medios. De los pilotos que hay actualmente, te hablo de motos especialmente porque al final es tu especialidad, ¿no? ¿Cuál ves capaz de que pueda marcar una época? Bueno, cada año estamos atentos a si hay pilotos nuevos y como hay toda una serie de pilotos ya muy conocidos, pues a ver quién intenta meterse ahí en medio de esos veteranos experimentados, ¿no? Edgar Canet es un piloto que el año pasado ya demostró mucho y este año lo ha vuelto a demostrar. Solo le falta pues afinar y en las decisiones y en ciertos momentos pues tomar una, una responsabilidad de que es un piloto experimentado, ¿no? Pero Edgar Canet yo lo veo como un piloto posible ganador del Dakar en el futuro. ¿La ves una estrella en Sí. ciernes? También Tosha Escalina, que lo conozco también muy bien y también ha hecho una progresión increíble. Quizás no tan de golpe como hizo Edgar, pero también es un aspirante a ganar y los rivales que él tiene ahora actualmente ya le tienen miedo. O sea, para ti solo le falta la experiencia, ¿no? Tanto a Tosha como a Edgar, quizá. Tosha tiene ya un poco más, porque quizás lleva más kilómetros, más carreras. Edgar sí, Edgar le falta experiencia. Tiene la rapidez y los conocimientos, que los ha adquirido también muy rápido. Y le falta, en ciertos momentos, pues calmarse un poco, porque no todo es dar gas. O sea, hay que saber buscar la estrategia de un día hay que correr, otro día no. Cosas así, ¿eh? ¿Crees que hoy sería posible un perfil como el tuyo? ¿En qué sentido? O sea, un piloto como eras tú, ¿te ves reflejado o crees que existiría tal y como eras tú? Bueno, digamos que yo ya lo he visto en otros pilotos, este perfil, ¿no? Que, que tienen una velocidad muy buena en la moto, una conducción, una técnica, y luego, pues, si trabajas la navegación y te propones ser un número uno navegando, pues la fórmula es vencedora segura. Sí, sí. A ver, explicabas ahora que estás inmerso en la African Eco Race, ¿me has Sí, dicho? África corre, sí. Ah, Bueno, es un proyecto de Yamaha donde se corre con las Teneré. Actualmente el Dakar está limitado a 450 las motos, pero la Teneré, que es 700, podemos correr una serie de pruebas, como es África Race, que la cilindrada es libre. Entonces, esa fórmula se vende a pilotos amateur que quieran participar en un rally desértico Dakar con esa moto. Y actualmente vamos a tener unos 14 clientes en África Race, que además está la categoría Rally, competición, y la Ride, que es sin cronómetro, pero que de alguna forma también vives la fórmula de la aventura y conocer África. también estás mucho en Marruecos, decías, enseñando, tutelando pilotos, viviendo experiencias y permitiendo a gente que pueda testear un poco, ¿no?, ese desierto, ¿no? En Marruecos tenemos una base allí para enseñar a los que quieran competir, iniciarse y luego para gente que nunca sería capaz de inscribirse en un rally, pero que le gustaría pues conocer el desierto y vivir esa experiencia de estar ahí perdido solo, perdido entre comillas, pero siempre al lado de alguien con experiencia, ¿no? Entonces llevo grupos, pueden ser desde 4 a 8 personas, y yo hago de guía y les explico, incluso situaciones que he vivido en una competición, pues les explico in situ
Y luego las dunas, los mares de dunas, que es una cosa, vamos, muy divertida. Intentamos que la gente se mueva por ahí sin peligro y con seguridad. Te lanzo la última, Jordi. Después de todo lo vivido, victorias, derrotas, injusticias, caídas, todo, ¿quién es hoy Jordi Arcarons cuando ya no es ese piloto de Dakar, ¿no? Sí, a veces mi mujer, así en plan broma, le pregunta a Alexa, ¿quién es Jordi Arcarons? Y es muy divertido porque dice, "No, es un expiloto del Dakar que hizo tal", y cuenta el palmarés, ¿no? Bueno, yo te diría que es una persona, Jordi Arcarons, que ha tenido una vida encima de la moto y cuando no ha estado encima de la moto, muy al lado de pilotos que van en moto, ¿no? Actualmente muy feliz con mi vida, con cómo estoy y solo un problema que te vas haciendo mayor y en cada tramo de edad hay que saber lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Aún alguien me dice, ¿y no podías volver a intentarlo? No, o sea, competir, no. Pero estar con alguien que sea capaz de ganar la carrera y ayudarlo, sí. Entonces, bueno, estamos para eso, para lo que surja y mientras el físico pueda, pues seguiré con esto. Añadiré que Jordi es una persona muy cercana, muy accesible, muy amable Gracias. y nada, darte las gracias por todo lo que has hecho, por esta entrevista y, Pues nada, y por ser así como eres, la verdad. gracias a vosotros y esperemos que algún día nos podamos ver en una aventura de esas. Muy bien. Pues nada, ya lo sabéis. Si queréis más entrevistas como estas, no os olvidéis de darle like, suscribiros al canal, comentar si le queréis preguntar alguna cosa a Jordi. Y ya lo sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.